Muchas gracias, Señor, que tú seas en medio de todo lo que estás haciendo, Dios. Que podamos recibir tu palabra con cariño, Dios, porque la escribiste con tanto amor, tanto apego, que fue con la tinta de la sangre de tu Hijo, la cual fue la que nos compró para salvación. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ok, ¿por qué no volteas al que está hablando de ti, le saludas, le dices, qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios? Hay un mensaje muy especial para ti y Dios quiere que abras tu corazón. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Por qué nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios? Yo sé que está haciendo calor, pero es un nuevo principio que me gustó Pastor Agui que hizo, porque poco a poco se van diluyendo, ¿ok? Génesis capítulo 18, verso 10. La palabra de Dios se lee así. Génesis capítulo 18, verso 10. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, di conmigo, piedra. La usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata o una escalera apoyaba en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y conmigo, cielo. Pero ella subía y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre las que estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y en todas las familias de la tierra serás bendecida por medio de ti y de tu descendencia. Verso 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta hasta esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Dios, no nos abandones. Yo sé que hay varios aquí que tienen una promesa de Dios, pero Él no te va a dejar hasta que las cosas se cumplan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 16, aquí es donde se pone bueno. Al despertar Jacob de su sueño pensó: sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Si cuando Dios está en el asunto, en el problema, se vuelve algo extraordinario. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Voltea al que está hablando de ti y dile lo que es nuestro título, nuestro mensaje es monopolio espiritual. Y puedes tomar tu lugar. Monopoly. So, nos encontramos en una escritura donde Jacob, conocemos que eventualmente Dios le cambia su nombre, ¿verdad? Y le da el nombre de Israel. Y con el fin, Dios hace esto como hizo con Simón, que luego llamó Pedro, porque da una fortaleza, un nuevo nacer, ¿verdad? Que tenía un significado especial para Dios. A lo mejor lo podemos poner como hoy en día, como el apodo que te dicen del barrio, ¿no? Este fulanito, este aquello. Pero Dios le dio un nuevo nombre eventualmente. Pero es este mismo personaje, Jacob. Y él tiene un momento donde está siendo perseguido porque había tenido la primogenitura de su hermano. Pero en este momento llega y se encuentra en un lugar y agarra una piedra. Y en esa piedra la agarra de almohada y se acuesta. Y sin darse cuenta, en un lugar tal vez árido con un montón de piedras, que no tenía un significado profundo, pero en ese lugar tuvo un sueño. Y la Biblia dice que él vio una escalera hacia el cielo, vio ángeles y entonces recibió una promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un pacto que Dios hace con su pueblo, el cual, como dice ahí, no me iré hasta cumplirlo. Tal vez tienes un pacto en esta mañana de que tu hijo que está extraviado en vicios o adicciones, Dios te ha dicho que va a venir a la casa de Dios y Él está por cumplirlo. Tal vez Dios te ha prometido una bendición, estás trabajando
por muchos años y estás ahorrando para abrir un negocio y tú has sentido la mano de Dios, Dios te ha dado una escritura, una promesa de bendición y Él la va a cumplir. Eso es una promesa. Y nuestro Dios cumple sus promesas. Ahora, en esta promesa se pone interesante. Porque en un lugar donde solo agarró una piedra y se acostó, no había nada especial. Pero el hecho de tener ese encuentro con Dios lo hizo especial. Muchos de nosotros, ¿cómo fue nuestro primer encuentro con Dios? Yo no estuve en una iglesia. Yo de hecho estuve en unas escaleras y alguien se acercó y oró por mí. Y en ese momento yo no quería que oraran por mí nadie. La iglesia es una bola de hipócritas, la iglesia es esto. Pero esa persona fue tan sincera que pudo reflejar a Jesús y su sinceridad. Fue un filtro de Jesús y tocó mi vida. Y ahí fue un momento donde esas escaleras en el instituto bíblico se convirtió en algo especial. Sin sentido, solamente unas escaleras, pero se convirtió en algo especial. A lo mejor en una calle, en un volante. En ese volante que recibiste para te invitaron, no sé, el Día de las Madres, hubo un evento aquí, un 14 de febrero, una Navidad, a lo mejor sentiste estar solo y viniste a la iglesia y recibiste una invitación o por las redes sociales, donde sea, tal vez fue en un autobús, fue en la medio de la calle, pero en ese momento te hizo sentir especial. Sí, Dios usa los lugares menos inesperados para hacer cosas esperadas. Muchos quieren recibir un milagro en un hospital, pero no sabes que Dios quiere hacerlo en un altar. Muchos quieren recibir muchas cosas a nuestro modo, pero Dios tiene su método. Ahora, hay algo muy interesante que pasa después. En el verso 18, no tienes que ir para allá, del mismo capítulo dice: a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un monumento a una piedra que no tenía significado. Hizo un monumento y dijo: aquí Dios está conmigo. Derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz. Pero Jacob en ese momento, en ese lugar donde se durmió, la llamó Betel. Y Betel es traducido casa de Dios. Entonces, ¿dónde es la casa de Dios? La casa de Dios es donde Dios se manifiesta. En tu trabajo, en tu escuela, en un momento donde alguien sabes que está pasando por una pérdida o un momento difícil, donde sus hijos están pasando un matrimonio que se quiere divorciar, pero tú traes a Jesús contigo y das una palabra de ánimo. Ahí es Betel. Si Betel no es un lugar que tiene que tener significado y sentido, Betel tiene significado y sentido cuando llevas a Jesús a esa persona. Pero se pone mejor. Y es que cuando él dice Betel, dice casa de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a conectar esto con Monopoly? ¿Cuántos han jugado Monopoly aquí? Levanta tu mano si has jugado Monopoly. A ver, ¿cuántos? Yo sé que hoy en día ya juegan puro Clash of Clans, puros juegos de aplicación, Call of Duty. Pero levanta la mano alto si has jugado Monopoly. Ok, hay un buen número. Ok, yo siempre hago el carrito, man. Y la bota no la quiero, el carrito, ese es el más chido, ¿no? Pero en Monopoly es un juego de mesa. Tira los dados, caes en un lugar y se trata de comprar propiedades. Y cuando tú compras una propiedad, entonces viene otra persona y cuando cae tu propiedad te tiene que pagar. Y se rompen amistades ahí, hermano, la verdad. Y luego pones un hotel, instalas cosas ahí y cada vez sube más. Si alguien cae, llega un momento en la tabla que está lleno de todos los que están jugando, compran esos lugares y cuando tiran los dados, dices que no caiga ninguno porque le voy a tener que dar dinero a alguien. Y la idea es que el que se quede el que se va quedando sin dinero es el que va saliendo. Y estos juegos pueden durar hasta 4 horas. Una amistad de 20 años he visto cómo se rompe por un juego de 4 horas. Y me llamó mucho la atención porque en cierto modo hay un lugar que es el principio, que es Go, casa. Y en el juego tienes que pasar por todas estas propiedades. Y cada vez que das una vuelta, llegas a casa. En el juego hay una regla: recibes 200 billetes, $200, $200, lo que tú quieras. Y te dan unos papelitos así. Y tú te emocionas porque tienes un montón de papelitos que no significa nada, pero tú estás ganando. Y te dan 200 billetes. Cada que pasas por casa, te dan 200 billetes. Ahora, quiero decir algo. ¿Qué es el monopolio? La palabra monopolio. Monopolio es una palabra que es de la economía. Mono significa uno y polein, que es el vender.
para designar la situación que es un productor. En otras palabras, es un vendedor que posee el control total de un mercado, pudiendo imponer condiciones a ese mercado. Yo compro esta propiedad y yo voy a decir cuánto se renta y voy a decir todo lo que quien quiera adquirirla, yo pongo todas las condiciones. La mueblo, no la mueblo y todo esto. ¿Ok? Entonces, volviendo con Jacob, él se acostó en ese lugar y dice que llamó casa a ese lugar. Casa. Casa de Dios. ¿Sabías tú que cada vez que vienes a la casa de Dios recibes algo muy especial? Cada semana pasamos por dificultades en el trabajo, dificultades en familia, pero cuando volvemos a casa recibimos fuerzas nuevas, recibimos un gozo, recibimos una paz, recibimos algo especial. Y Jacob hizo de ese lugar su casa. ¿Será que este edificio es tu casa? ¿Será que aquí recibes algo o solamente venimos y pasamos y no hemos hecho este lugar la casa de Dios? Ahora, aquí es donde quiero profundizarme. Se va a poner recio la cosa. Sí, hoy en día lo voy a decir con toda la sencillez y sensibilidad. Hoy en día caemos en lugares, en propiedades, en restaurantes, alrededor de Tijuana, que ya están comprados y hay condiciones. Pagan suelo, pagan esto, son propiedades del bajo mundo y otras cosas. En esta semana han pasado muchas cosas. Vas al Vergel, unos bañarios donde pasa un tiempo bien en familia y de repente hay una balacera. Vas a un partido de los Cholos y de repente la afición se vuelve descontrolada y hay una persona que pierde la vida. Y hay familias alrededor que llevan a sus hijos solo para tener un buen tiempo. En Mexicali se pierde una muchacha que inunda las redes sociales, Paola. En mi colonia encontraron a otro tirado, encobijado. En Península secuestran niños. La Plaza Nueva, que se supone que debería traer la plusvalía de Tijuana, asesinaron a alguien en el Carl's Jr., el lugar donde todos vamos aquí a la vuelta. La Conecta dejó otro muchacho loco. Si todas estas propiedades le pertenecen a ciertas personas que han hecho de la ciudad una ciudad condicionada, una ciudad que la condición y el nombre que le han determinado es una ciudad violenta. Busca las ciudades más violentas en Google y vas a encontrar que Tijuana es una de ellos. Pero como estamos todo el tiempo aquí, vivimos aquí, crecimos aquí, no nos damos cuenta hasta que empezamos a ver de quiénes son las propiedades, de quién es el monopolio, a quién le pertenece. Y cada vez que vamos a un lugar no sabemos si puede pasar una catástrofe. Ahora, quiero que recordamos poquito lo que pasó con Jacob. Aquí es donde es el clímax del mensaje. Escucha lo que pasó. Dice que él, sin darse cuenta, no había notado que Dios estaba ahí hasta que se despertó y tuvo el sueño. Ahora te quiero poner un ejemplo. Vas con unos amigos, vas con la familia y vas a un restaurante o vas con amigos, ¿no? Vas con un restaurante y ya comieron pizzas, comieron algo bien o fueron las hamburguesas y de repente viene la hora de la cuenta. Y de repente tu amigo Román se desaparece. No hay ningún Román aquí, aleluya. Estaba pensando yo cuando estaba haciendo el mensaje y yo no conozco a alguien Román aquí en la iglesia. Y viene la hora de la cuenta y entonces Román se desaparece. Y tú y todos sus amigos están pero enojados, están peinados, están enojados. Digo peinados porque de niño no se enojaba que nos peinaba. Me peina que y está enojado y tú y otro amigo empiezan a decir, siempre hace eso el Román, siempre, no, nunca paga, se hace pato, no, ya no hay que invitarlo, etcétera, etcétera. Y de repente te das cuenta que Román nunca fue al baño, nomás fue por unas servilletas, no lo viste y volteas y te escuchó. Y te quedas, porque pensaste que no estaba ahí. No te habías dado cuenta y empezaste a hablar a sus espaldas. Y Román se indigna.
mi amistad de 25 años y ¿cómo creen? Si no te acuerdas cuando yo te piché en una soda y tenía sed y fuimos a jugar básquet, y empieza a sacar una lista. Pero es porque él estaba ausente y empezamos a hablar que se sintió mal. Luego te pongo un ejemplo personal para que nadie piense que, ¿verdad?, que estamos hablando de alguien. Si tienes identificado, ok, bueno, perdón. Pero bueno, en nuestro caso, Denise y yo somos pastores y vamos a visitar gente, hablamos con gente. Y creen lo que hemos escuchado, toda clase de historias que sobrepasan los guiones de Netflix. O sea, no, yo creo que podemos hacer una película increíble. No, no, el pastor, de repente vi mi chamarra y era un hoyo de una bala y no morí. Órale, wow. Es más, la tengo ahí guardada. Y no, ok. Y creemos que sí hay un Dios que nos libra. No, es que esto y aquello. Y unas historias, wow. Y de repente pues nos juntamos nosotros, yo y mi esposa, para ponernos de acuerdo y qué aconsejar o qué dar la mejor. Siempre trato de darle un lugar, un espacio a ella. ¿Qué piensas tú? Y ha habido situaciones en las que hablamos y entonces estábamos yo y ella y le digo, ¿qué piensas de esa historia? Como que no manches. Está ese, pero pues ¿qué le podemos hacer? Le digo, pues es que le gusta eso, le gusta la mala vida. Le digo, hay que orar por él, hay que instruirlo. ¿Por qué no lo traemos a este servicio? Lo empezamos a involucrar, a trabajar con él y acá. Pero de repente no nos damos cuenta que esa persona está cerca y decimos, no, pues sí está como que tronado, pero hay que ayudarlo. Y ahí está, atrás de nosotros. Y se siente mal. Se siente mal. Y la verdad es que sí nos ha pasado, o sea, es casos de la vida real. Yo me volteo y dije, y los veo y digo, Dios los bendiga. Sí pasa. Pero ¿por qué se siente mal? Porque fue ausencia de él, que se habló de él. Quiero que entiendas eso bien profundo. Es la ausencia de la persona. Y cuando empezamos a hablar y de repente nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, eso es lo que duele. Que te cuchicheen por la espalda, que te claven en la espalda. Que no fue con esa intención, simplemente Román no quería pagar. Es normal que nos quejemos. Y te contaba todas estas cosas que ocurren en Tijuana. Y cada vez que tenemos un lonche o un break en el trabajo, hablamos del periódico, de las malas noticias. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y decir todas estas cosas que están pasando. Si supiste, otro más paralista, otra muchacha que se pierde, otro que esto que pasa. Y empezamos a hablar y hablar, a hablar malas cosas sin darnos cuenta que Dios está en la ciudad. Sí, cuando como cristianos empezamos a hablar de malas noticias y estamos diciendo que Jesús no está en la ciudad. Sí, así pasa también, como Román, como este ejemplo, cuando empezamos a hablar mal de la ciudad y pensamos que Jesús no está ahí, Él se siente ofendido. Porque dice, hey, espérate, yo estoy tomando control en la ciudad donde abunda el pecado, abunda la gracia. Yo estoy sobre Tijuana, yo amo esta ciudad. Pero tú y yo debemos entender que a espaldas de Jesús no podemos hablar. La Biblia dice en Isaías 61, pues yo te he ungido para ir a predicar las nuevas de salvación. Las nuevas de salvación significan buenas noticias. Escuchamos malas noticias por todos lados. Muerte, esto y aquello. Oh, pero hay una iglesia que ama a Jesús, donde una persona estaba en cárcel terminal, pero Jesús tocó su vida. Yo no sé si me estás escuchando. Había una persona que su hijo estaba sentenciado a prisión, pero el juez fue justo y Dios tocó su vida y hoy es libre. Había una familia que estaba a punto de destruir su matrimonio, a punto de firmar los papeles, pero mi Jesús, el Dios de buenas noticias, de esperanza, de fe, de gozo, de una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad, entró a la vida. Y son nuevas noticias. Y es tiempo de que en los lugares que conocemos concurridos, como todos estos que mencioné, el Vergel, los Cholos, todas esas malas noticias, empecemos a tocar gente. Porque casa no es este edificio. Casa es donde hay un momento donde la persona experimenta a Jesús. Eso es Betel. No es venir y portarnos y estar aquí. Muy bien, qué bonito. Si se queda Jesús afuera de dentro de estas cuatro paredes, entonces hay un problema. Y la gente lo nota. Hey, yo no te digo que voy al trabajo y les estoy diciendo, no te digo que voy al trabajo y les estoy diciendo, Cristo te ama y todo esto, y ando con un megáfono. No,
A veces tus hechos hablan y gritan más fuerte que tus palabras. ¿Cómo te comportas cuando estás en el trabajo y hay una fiesta y dicen chistes vulgares, te ríes? Si eso habla más que decir que ven a la iglesia. La gente sabe. He tenido varios trabajos y uno de los que más recuerdo es que decía mi manager, mi gerente, me decía: tú tienes algo, es que tú no eres como los demás. Le digo: no es algo, es alguien, es Jesús, está en mi vida. Y fue la oportunidad de compartir el evangelio. Y tras las semanas, todo el mundo supo, porque en el trabajo todos saben. No, es aleluya, ya supimos, por eso no va a las fiestas. Pero ¿sabes qué hacía? Había una persona que después del trabajo siempre fumaba. Y cuando me veía, lo apagaba. Tus hechos hablan más. Tu caminar toca más gente que tu hablar. Y de repente yo veía que estaba fumando y me acercaba. Hey, ¿cómo estás? Hey, sí, bien, bien. Es la unción de Dios. Es cuando tú llevas la iglesia afuera, no cuando se queda adentro. Es cuando empezamos aquí en casa y empezamos a invadir los lugares, los restaurantes, las familias, los negocios, y la gente ve cómo te comportas. Y cada negocio, cada lugar que estás ahí está viendo un monopolio espiritual. La ciudad nos pertenece. Dios es el dueño del mercado de las almas, pero están siendo arrebatadas, hermano mío. A 2 cuadras aquí hubo un accidente catastrófico. 2 personas murieron aquí a 2 cuadras. Gente está muriendo sin conocer a Jesús. Fue algo que salió en las noticias en todo lugar. Pero tú y yo tenemos que entender que ahí en ese momento pudimos hablar de Jesús. De ahí en ese momento pudo haber una esperanza que pudimos compartir. Me acuerdo que en una conferencia allá en Ciudad Guadalajara, cuando hicimos en el Expo, nosotros estábamos en el lobby y de repente escuchamos ¡pum! Un carro recio. Machucaron a una persona. Yo cuando volteé, yo vi a la persona caer. O sea, ¡pum! Rodó y cayó. Y se fue a la fuga la persona. Y yo estaba con un músico, el que tocaba el piano. Y yo volteé. Quiero orar por esa persona. Obviamente no hay que tocar la escena. Si no sabes primero decirlo, no toques a nadie. No quiero motivar a alguien a hacer algo que no. Pero salí y le dije: vente, vámonos. Y él se quedó en shock. Y yo: hey. Voy a decir un nombre: Román. Se quedó en shock. Que es algo que es una persona que probablemente está muriendo en ese instante. Y hubo una reacción. Y fui, corrí, le dije: vente, habla de todos, habla de la ambulancia, habla de todo ese jale. Y estábamos ahí y veíamos que la persona respiraba. Y no queríamos tocar nada. Pero yo le dije: vamos a orar. Y empezamos a orar ahí: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor. Y en ese hotel estaban todos los que se quedaban de la conferencia. Y todos se quedaron en shock. Sí, militamos tanto en nuestro cuartel general que cuando la guerra ocurre nos olvidamos de practicar. Si queremos estar en casa, aquí, porque aquí recibimos bendición. Acuérdate que en el juego cada vez que pasas te dan 200 billetes. Yo no quiero estar en casa, solo en casa, no en casa. Y ahora que nuestro pastor tiene una visión de células, de abrir casas, de haber casas, iglesias en casas, de tocar las colonias, ahí es donde todos vamos a tener que salir de home, de casa. Y en el juego, poniendo un poquito, hay varias situaciones que de repente te encuentras con un lugar, porque se trata de propiedades del juego, y te agarra y te toca una cartita cuando caes en un lugar y te dice: paga los biles, 300 billetes más. Y tienes que sacar los biles y pagarlo al juego, al banco. Tal vez esa semana no pasaste por casa y diezmaste, aleluya. O tal vez vas a tirar los dados, caes en un lugar y también puedes caer en la cárcel. Esa semana no fuiste a casa, a la casa de Dios, y tal vez no te llevaste el dominio propio. Cada vez que pasamos por casa, Dios nos da algo. Pero cuando es tan repetitivo, dejamos de verlo. Solo venimos, levantamos nuestras manos y alzamos nuestra voz, pero en realidad no estamos recibiendo nada. Ahora, yo te voy a decir una cosa que es verdad. Haya muerte, robo, secuestro, maldad en este mundo, la gente no va a dejar de ir a esos lugares.
no va a dejar. No va a dejar de ir a esos lugares. Recibimos cosas malas y no dejamos de ir a esos lugares. En el café que nos gusta mucho, pasó algo, que alguien falleció y esto, la gente no va a dejar de ir. Tú te vas a seguir tomando tu caramelo maquiado con doble expreso, extra cajeta, extra caramelo con doble crema batida. Oh, sí, aquí murió alguien. Qué rico. No vamos a dejar de ir. Y sabes, ese es el problema a veces, que nos gusta recibir mal, nos gusta ver el mal, porque la gente no va a dejar de ir al vergel a otros lugares, haya muerte o no. Y mi pregunta es, si en la iglesia recibes cosas buenas, ¿por qué dejamos de ir a la iglesia? Si vamos a lugares, a plazas donde hay asesinato y no nos detiene, no nos impide, ¿por qué nos impedimos a venir a la casa de Dios? Cuando nuestro Padre dice su palabra, cuánto más mi Padre dará por sus hijos, aquel que viste a las flores hermosas, aquel que da de comer a las aves, cuánto más mi Padre no dará por vosotros. Oh, mi Dios está a punto de bendecir. Ya tenemos un terreno para ya entrar a construir nuestra iglesia. Él ha sido fiel, lo prometió hace 20 años y lo está cumpliendo. Y aquí dice que Él no se va a ir hasta cumplirlo. Y estamos teniendo una tierra, un monopolio espiritual, que ese lugar donde está, van a pasar miles de coches. Es principal en toda la ciudad. Y va a ser casa, va a ser Betel. Está cerca de Rosarito, está cerca para ir a playas, está Fundadores, está las 5 y 10, todo está cerca. Es nuestra base, es nuestra casa. Y vamos a salir a los alrededores y a empezar a tomar el mercado de las almas. ¿Por qué? Porque en el sueño, a lo que él llamó casa, recordemos que decía la escritura, había una escalera al cielo. Somos una iglesia que salva, que oramos por la gente, por el afligido de espíritu, por aquel que no tiene una esperanza, por aquel que la droga ya lo dejó en un punto donde no siente que pueda poner una dignidad en su vida. Pero tenemos un hogar donde hay restauración, tenemos un ministerio de jóvenes, ministerio de niños, y hay esperanza. Tenemos que ir por esa gente. Malas noticias por doquiera, pero la iglesia es la casa de las buenas noticias. Somos el noticiero del cielo, somos el streaming de Dios. Está compartiendo en vivo testimonios reales y vívidos de lo que Dios puede y quiere hacer con esta ciudad. Isaías dice, para traer buenas nuevas a los afligidos, me había vendado para ir a los quebrantados de corazón. O sea, me sanó para entonces ir a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Hablemos de buenas noticias, iglesia. Hablemos de buenas noticias. Quiero ir aterrizando. No podemos olvidarnos. Digo, para ser el dueño del mercado en el Monopoly tienes que tener el que tiene más billetes, el que tiene más propiedades, el que tiene la feria. No hay un competidor para Jesús. Él pagó con su sangre y no hay ni un precio más alto. Él pagó por todos nosotros. Solo hay que informarle. Si yo tuve un accidente en el cual me indemnizaron y me dieron un dinero que yo no sabía, era una bendición, era un dinero. Ya después a los 18 me llegó un mensaje que me avisaron que por el accidente de hace mucho tiempo vas a recibir un dinero. Yo, wow. Sí, así es el mundo. Jesús ya pagó por ellos, solo que no lo saben. Por eso anunciamos el evangelio de esperanza. Por eso anunciamos el Dios vivo. Donde hay muerte, donde hay todas estas cosas, tenemos que ir y compartirlo con nuestro testimonio, con nuestro caminar. Iglesia, va a venir una temporada donde vamos a estar más fuera que adentro de la iglesia, pero es tiempo de empezar a tocar las puertas. Es tiempo de ministrar a gente en donde sea que estás alrededor. Es tiempo, la gente se está perdiendo. Hay cosas que están pasando en la ciudad, malas todo el tiempo, pero la iglesia es la portadora de buenas noticias. Sí, no son noticias del sexenio, de los diputados, de la política, de todo esto. Hermano mío, la diferencia empieza contigo y conmigo. Cuando alguien levanta un bote de basura, hace una diferencia. Cuando alguien ora por su hermano en la calle, hace una diferencia. Cuando alguien ve que alguien está siendo robado, y hace una diferencia.
Si es nosotros como individuos, tenemos a Cristo. No es el edificio, la institución. Somos nosotros como personas que hacemos la diferencia. Somos nosotros, lo que dice la Biblia, el perfume, la fragancia hermosa. Tú y yo. Si yo no conocía a Cristo en una iglesia, sino en una persona. Pueden subirle el piano. Y tengo algo que decirte. No camines con temor. En esta ciudad, muchas cosas. No camines con temor. Claro, tampoco no vas a andar a las 2 de la mañana, jovencita, haciendo qué o qué. Caminando a las 12 de la noche. No, o sea, Dios está con nosotros, pero también, o sea, no tentarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? No, es que me dieron ganas de unos tacos a la 1 de la mañana y tu colonia está bien brava, cierran los ojos a las 9. Aleluya. No, ¿verdad? No andes a ciertas horas. La Biblia dice que la mujer samaritana dice que andaba a cierta hora, que no tenía que andar haciendo nada ahí. Pero quiero que lleves esta promesa. Somos hijos de Dios, Jehová de los ejércitos. Podemos ver que gente fallece y todo esto. La Biblia dice que harán mi diestra y a siniestra, mas a ti no te dejaré caer. Tenemos promesa de Dios. Sí, ¿ves? Cada vez que venimos a la iglesia, a nuestra casa, recibimos una protección de Dios, una promesa de Dios. Hay situaciones en el juego que por alguna otra razón te hacen evitar casa. A lo mejor estuviste muy ocupado y no pasaste por la iglesia ese domingo. Tal vez está retrasando el proceso de Dios en tu vida. No dejes de venir a la iglesia, no como un mandato, pero como algo bíblico. No dejáis de congregar como muchos tienen de costumbre, como una obediencia bíblica. Yo soy cristiano, yo creo en el diezmo. Yo soy cristiano, creo en la resurrección de Jesús. Yo soy cristiano, creo en sus promesas. Yo soy cristiano, creo en su palabra. Ve a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. La Biblia nos dice que los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, pureza, dominio propio, fe. Tal vez no es lo que tú quieres, pero es lo que tú necesitas. Y cada vez que yo llego aquí, llego cansado, trabajar toda la semana, desvelado, las líneas, etcétera, etcétera. Pero llego aquí y levanto mis manos y siento la paz del cielo y puedo otra semana más continuar con mi vida para mi familia. Si es algo que no puedes entender viendo, pero es cuando te rindes a Jesús, experimentas una verdad única, una vida eterna, una fuerza que no tiene comparación a ningún café, a ningún nada. Es algo espiritual, es algo único, celestial. Cuando vienes a la casa, sí, tantas cosas pasan a nuestro alrededor y van a venir cosas peor. Ya nos inundó enfermedades y se detuvo el mundo. Hace unos días se detuvo todo porque Windows crashó. Las líneas se pararon, todos se pararon, negocios se pararon, trabajos. Va a haber un día donde todo va a fallar y colapsar. La medicina con la que tal vez melatonina para dormir porque estás estresado, las cosas que usas, todo eso va a colapsar. Pero pasará el cielo de la tierra, pero tú, oh Jehová, eres eterno, eres perpetuo. Y Ezequiel dice: Jehová vengará el sol y la luna, mas Jehová será mi luz perpetua. El sol, la luna, los negocios, las medicinas, todo eso. Sí, el mundo te puede dar amigos, pero no una amistad. El mundo te puede dar medicina, pero no sanidad. El mundo te puede dar dinero, pero no felicidad. El mundo te puede dar sexo, pero no amor. Todo colapsa. Y yo no lo he probado todo por el mundo, pero sí supe que nadie iba a dar su vida por mí como lo hizo Jesús. El mundo llega hasta cierto lugar porque no pueden pagar la paz como Jesús la hace. Sí, Él es el dueño eterno de toda nuestra propiedad. Yo soy hechura de Dios, propiedad de Él. Mi Jesús tiene una promesa para ti. Aunque los tiempos pasen y se pongan violentos, oh, yo guardaré mi iglesia. Yo guardaré mi iglesia.
Sí, cuando Jesús murió en el Calvario, después de ese tiempo, llegó el emperador Nerón y empezó a crucificar. Los teólogos y estudiosos dicen que ellos tenían en su jardín a gente crucificada, gente, a cristianos. Y sabes, se tenían que congregar en pequeñas casas, en células. Volvamos a lo sencillo, en células. Y dice que marcaban una U, y cuando venía otro marcaba otra arriba. Y entonces se originó el pescador de hombre, porque había muerte afuera. Pero la casa de Dios estaba siendo en esa casa de esa familia, en esa propiedad que se prestaron. Vamos a hacer grupos vías, tal vez en tu negocio, tal vez en tu casa, tal vez en tu patio con música. Y vamos a tocar y vamos a hacer un ruido que la ciudad va a transformar. Ya lo hacemos. Código rojo. Nadie cierra el callejón Cahuila. Nadie. Y empieza a adorar en ese lugar. Nadie. No es por orgullo, pero es lo que hace mi Dios y restaura. Y tenemos gente aquí en la iglesia que Dios la sacó de esa vida. Ese es mi Dios hermoso. Pongamos a nuestros pies. Yo quiero que inclines tu rostro en reverencia. Sé que hace calor, pero créeme, eso solo es un estorbo para lo que Dios quiere que experimentes en esta mañana. Sé sincero con Dios, sincérate con Él. Mayor es obediencia que 1000 sacrificios. ¿Hasta cuándo entenderás que lo que pido es misericordia más que sacrificios? No hay nada que tú puedas hacer y yo que podamos pedirle perdón a Dios, pero sincérate, eso es muy valioso. La ciudad nos espera. Tenemos que invadir la ciudad, nuestros alrededores, y empezar a tocar a la gente. Escucha esta canción. Quiero declarar tu nombre, Cristo, Deja que entre. sobre cada corazón y cada ser. Y sé que en tu presencia hay esperanza. Hablo, Jesús. Es tiempo de hablar de Jesús. Y quiero declarar tu nombre, Cristo, sobre toda. y cadenas de adicción se romperán. En ti hay completa paz y esperanza. Hablo, Jesús. Es tiempo de hablar a Jesús.